Dios bendiga, amados hermanos y amigos. Damos gracias al Señor porque nos permite tener una oportunidad más para expresar su palabra en este su espacio Perspectivas Bíblicas por su canal Escogido TV. Recordándole que compartan nuestro contenido. Cuando digo nuestro me refiero a todo el contenido de la plataforma. Dele like, deje su comentario, puede dejar su comentario aún en contra de lo que nosotros hablamos. Aquí hay libertad de expresión, no coartamos a nadie. Inclusive usted no tiene que pensar igual que nosotros. Ahora, en lo que es bíblico, debe de pensar igual que nosotros, porque pensamos en un mismo ser. El tema de hoy que traemos es fariseísmo contemporáneo. Vamos a analizar el fariseo en el tiempo de Jesús y los fariseos que hoy tenemos. La diferencia, murieron ellos, pero están vivos aún en la práctica de muchos cristianos. Para ello yo quiero que hagamos una oración. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios de gracia. Damos gracias por tu palabra, Dios, por este programa. Mira que van a ser, Dios mío, insertadas en los corazones de aquellos que en un momento dado van a estar mirando este video. Permite, Dios, que sea de ayuda espiritual a aquellos que estén confusos. En el nombre de Jesús. Amén. Como le dije, mis amados, fariseísmo contemporáneo. ¿Y qué es ser fariseo? La palabra fariseo significa separado o los separatistas. Es decir, ellos mismos estaban separados y le encantaba separar a los demás. Cuando Jesús llega a cumplir su misión aquí en la tierra, a predicar las buenas nuevas de salvación, se encuentra con tres tipos de secta. Una eran los escribas, otro los saduceos, y la que nos corresponde hablar hoy son los saduceos y fariseos. En este caso, el fariseísmo. ¿Y quién era el fariseísmo en el tiempo de Jesús? Una secta que se encargaba de darle cumplimiento a la ley, según ellos, al pie de la letra, pero que también ponían dogmas creados por ellos que en nada ayudaba al individuo que quería acercarse para cumplir la ley. Cuando Jesús es enviado a la tierra, que empieza su ministerio, ellos entienden que como ellos son los que ordenan la palabra, los que la componen, los que la vivían, todo aquel que venga de parte del Señor tenía que ser del grupo de ellos. Pero vemos que Jesús fue todo lo contrario. Jesús nunca anduvo con ellos, nunca fue de ellos y nunca participó en sus perversidades, ni tampoco en sus enseñanzas. Muchas de esas enseñanzas Jesús se las reprobó. ¿Por qué? Porque eran enseñanzas que estaban moldeadas por un mandamiento humano que nada edificaba y ponían carga que ni ellos mismos con un dedo la tocaban. Ellos eran más dogmáticos que prácticos porque no practicaban, pero sí dogmaban a todo el mundo. Y le interesaba más que se cumplan las normas que el bienestar de aquella persona que debía cumplir las normas. Y vemos en el tiempo de Jesús, cuando Jesús hace algunos milagros, que le dice, por ejemplo, el paralítico de Betesda, que le dice, mira, levántate, toma tu yugo y vete, tú eres libre. Que los demás lo están viendo. Y esto llega a oído de los fariseos y a la vez a la vista cuando ven. Y le preguntan, tú sabes que no te es lícito cargarlo, pero ellos no están viendo que este era el que siempre estaba postrado. No le dieron importancia a la sanidad que Jesús hizo con este personaje, sino más bien a que le estaba desobedeciendo un mandamiento. Tú me estás violando el sábado porque lo estás cargando. Mire, cuando ellos entendían que Jesús hacía un milagro en sábado, aunque ese milagro haya sido para mejorar la vida de una persona, tanto física como espiritualmente, a ellos no les importaba.
Ellos les interesaba era que el sábado se cumpla, porque para ellos el sábado era más importante que la misma persona en sí. Cosa que Jesús hacía lo contrario. A Jesús le interesaba más la persona que dicho sábado. Porque Él enseñó que el sábado no es mayor que el hombre, sino el hombre es mayor que el sábado, y que el sábado viene por causa del hombre y no al revés. Entonces ellos se molestaban cuando Jesús iba a un hogar. Y ellos se preguntaban, pero si este es profeta, como suele decir él, porque ellos sabían quién era Jesús. Le preguntaban si tú sabes, o pensaban dentro de sí que era el caso en la casa de Simón. Y Jesús, que conoce todos los pensamientos, le dice, mira, yo estoy aquí, tú no hiciste esto o aquello conmigo. Y si estoy aquí es porque ellos lo necesitan. En cambio, ustedes que debieron hacer tales cosas, nunca lo hicieron. Y ellos entendían que Jesús venía de parte del Señor, porque cuando hablamos de Nicodemos, que va a Jesús de noche en el capítulo 3 del libro de San Juan, él dice en plural, sabemos, maestro, que tú has venido de Dios, porque nadie que no venga de Dios no puede hacer estas cosas que tú estás haciendo. Los fariseos, en su persona, eran los más perfectos según ellos. Eran los que obedecían la ley, no la transgredían, pero no la vivían nada. Y a todas las personas le juzgaban con un dedo señalador, entendiéndole que no eran dignos ni semejantes a ellos. Pero ese tipo de fariseísmo, aunque ellos murieron físicamente, sus costumbres todavía quedaron arraigadas, no en el pueblo de Israel, sino en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le quise poner fariseísmo contemporáneo? Porque contemporáneo quiere decir actualidad. Y hoy tenemos dentro de las iglesias, tanto líderes como laicos, un grupo de fariseos. Y aquel que se le llama fariseos debería ofenderse si se está hablando en la práctica que ellos hacían. Porque el nacimiento originalmente de ellos tenían buenas intenciones. Pero ¿por qué llamarle a los cristianos que se creen perfectos, que todo lo andan juzgando y que si no se vive conforme a ellos, nadie está bien? Porque son el tipo de fariseos que hay que ajustarse a lo que ellos dicen, a lo que ellos ordenan. Y si no se hace la cosa como ellos dicen, tú no eres del grupo de ellos o tú no perteneces a la congregación de ellos. Los fariseos tenían una característica, no se juntaban con todo el mundo. Hoy en día hay características que cuando tú te vas de una iglesia, hay pastores que le dicen a sus miembros, no se junten con fulano que ya no pertenece a nuestra iglesia. Eso es tipo del fariseísmo contemporáneo que tenemos en las iglesias. Y aquellos que cuando los nuevos creyentes se convierten, lo que viven es poniéndole miles de cargas, quítate, ponte, deja de hacer, y acaba de tener apenas meses, yo diría semanas. Y ya queremos a ellos someterlo bajo carga que ni nosotros mismos hemos podido llevar. Y esa raíz del fariseísmo contemporáneo ha dañado a muchas iglesias. Y usted quiere saber dónde está el fariseísmo contemporáneo, váyase a la iglesia llamada Sana Doctrina. Aquellas iglesias que supuestamente son sana doctrina, pero sus principios no están basados en la Biblia, sino basados en la orden de un líder que gobierna aquella iglesia, que todo ello es dogmático, y aquel que no se somete, llegar al extremo que aquel que necesita la salvación primero tiene que cambiar para ello entonces entender que es una persona salva, cuando la palabra del Señor y el mismo Jesús enseñó que no se cambia estando fuera, se cambia estando dentro. Porque Él le dijo, vengan a mí todos los que estáis cargados, vengan con su yugo, dándole a entender que fuera no iban a poder hacer nada más. Dentro de Jesús, estando en los caminos del Señor, iban a ser cambiados.
Cuando el fariseísmo contemporáneo abarca una iglesia, la destruye porque nadie está andando correctamente hasta que ellos no lo dictan o hasta que ellos no lo determinan que fulano está bien, porque se ha ajustado a lo que ellos creen, a lo que ellos mantienen. Jesús tuvo mucho conflicto con ellos. En un momento le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque lo que ustedes hacen no está bien. Ustedes por fuera están hermosos, se visten con una bata hermosa, se ponen una túnica brillante, pero ustedes por dentro están totalmente carcomidos, están hediondos. Y hoy en día tenemos gente así en las iglesias. Gente que se ponen una bata, se ponen una falda larguísima y empiezan a señalar a todo el mundo. Y porque no se viste, porque no habla, porque no anda, porque no es de mi iglesia. Fulano no es cristiano. Eso se llama ser fariseo contemporáneo. Señalar a aquellos que no son de mi grupo como alguien que no califica para pertenecer al reino de los cielos. Y mire que los fariseos eran el liderazgo a guiar junto con los escribas. Los escribas eran aquellos que se encargaban de transcribir la ley. Y yo diría, los fariseos, hacer que la ley se cumpla, que los demás la practiquen. Pero ellos mismos a oculta mostraban quiénes eran. Jesús diciéndole: ¿a quién de ustedes se le atanca un animal día sábado y no lo va a sacar? Jesús confrontándolo a ellos mismos de su manera personal de vivir, sabiendo que no estaban viviendo lo que ellos supuestamente estaban predicando, ni lo que exigían tampoco. Hoy en día hay un grupo de personas que se creen lo perfecto, que nadie es como ellos. Todo lo que hace, lo que no sea de parte de ellos, está mal. Descalifican a todo el mundo, no importa el tiempo que tenga el evangelio, ni el testimonio que ese individuo ha tenido. Inclusive, testimonios intachables para ellos son considerados como basura, simplemente porque no son dogmáticos como ellos, no se han ajustado a su estilo de vida. Pero ¿qué pasa con ese tipo de personas? Como dijo una vez Gamaliel al grupo de fariseos y al sumo sacerdote: miren, ustedes no saben si están peleando con el Señor, porque se levantó Teuda, se levantó un séquito con ellos y pasó el tiempo y lo derribó. Dejen esta gente, porque nadie sabe si ustedes están peleando con el Señor. Si es de Dios, ustedes no lo van a terminar. Ahora, si no es de Dios, ellos mismos se van a destruir. ¿Qué yo le quiero decir con esto? Toda fiebre de predicación, toda fiebre de doctrina y toda fiebre de dogma, el tiempo la va a probar si es de Dios. Y toda esa secta que han salido del pentecostalismo, de ser pentecostés puro, pero que se han derriversado buscando la perfección, pero que no puede haber cristiano perfecto. El evangelio sí es perfecto, quienes lo predicamos no. Porque el problema de los fariseos era que ellos estaban enfermos, pero no lo conocían, no lo reconocían. El problema de muchos cristianos hoy en día es que ellos necesitan cambiar, ellos están mal, hacen su fechoría en oculto, pero sus ropas largas, sus chacabanas y sus camisas les cubren sus pecados, no sabiendo que Jesús sabe que son sepulcros blanqueados. El fariseísmo contemporáneo hace más mal hacia afuera que hacia adentro. Porque ya no se limitan a discutir y a señalar a alguien dentro de la iglesia. Ahora toman los celulares para difamar públicamente, haciendo quedar el evangelio como en ridículo o como que es una comedia que se está viviendo dentro del evangelio. Porque el fariseo lo que busca es brillar él y humillar a todo el mundo. El fariseísmo contemporáneo quiere imitar al antiguo. El antiguo humillaba y se exaltaban ellos mismos. Eran orgullosos. No reconocían, porque nunca reconocieron a Jesús como hijo de Dios. Nunca reconocieron a Jesús como aquel que fue enviado. Por lo menos en público nunca lo hicieron.
aunque sí en privado lo sabían. Por ello le crucificaron. Y Nicodemo confirmó de que ellos estaban conscientes de que Jesús había venido del Señor. Pero su dogma, porque a veces cuando alguien entiende que tú estás predicando la verdad y ellos te han contradecido toda la vida, ellos decir que tú tienes la razón, es decir que ellos estaban equivocados y mejor prefieren mantener la palabra aunque estén equivocados por no bajarle a su orgullo. Eso lo hace un fariseo, no humillarse aunque tú le aclares que ha estado equivocado. Y el fariseo busca ganarse adeptos, tener muchas personas a su favor, pero dentro de ese grupo de personas siempre tener grupos segregados, donde ellos como sumo sacerdote, como aquellos que organizan, nunca pueden ser tocados, vienen siendo la clase más alta de ese grupo contemporáneo que hoy en día vive. Y vemos a Jesús uniéndose al pueblo, sentándose en silla de pecadores, no como lo dice la Biblia, sino yendo a casas que eran pecadores. Aclaro, porque sentarse en silla de pecadores es hacer la obra que hacen los pecadores. Por eso aclaro. Cuando Jesús se sentaba en sillas, y me refiero a ir a hogares y sentarse con ellos y predicarle el evangelio, cosas que ellos aborrecían. Cuando aquel que no es dogmático se junta con los inconversos, sea a lo que sea, y aquel que tiene dogma llamado fariseísmo contemporáneo, cuando te ve te juzga. Tú no eres cristiano porque tú te juntas con los inconversos, pero ¿cómo me le llego a los inconversos si no me acerco a ellos? ¿Cómo tú crees que se pueden salvar si no le predico la palabra? Si ustedes no quieren acercárselo porque creen que es mejor. El libertinaje y el pecado deliberado surge cuando, sabiendo lo que se hace y sin ningún tipo de contemplación ni resistencia, el hombre ofende a Dios pecando. Es decir, todos sabemos que pecamos cuando lo hacemos, pero cuando te encuentres en comunión con Dios, pide cada día que el Creador te ayude para controlar los pensamientos y esas acciones. Los fariseos podían estar conscientes de que estaban pecando y no por ello se arrepentían. Se ocultaban su pecado entre sí. No se difamaban entre ellos sus perversidades. Porque si bien sabemos que dentro de muchos líderes que viven una vida pantalla de una santidad para el público, entre ellos hay pecado oculto pero que no se difaman. No se difaman hasta que entre ellos mismos no hay problema. Hasta que entre ellos mismos no hay un desacuerdo. Entonces cada quien sale diciendo por su lado, si yo hablo tú vas a tener problema o tú crees que yo no sé lo tuyo. Cada una de esas cosas muestra de que aquel que se cree perfecto siempre tendrá algo negativo por el cual debe ser o va a ser acusado en un momento determinado. Los fariseos odiaban que Jesús le dijera la verdad. Y más cuando se lo decía en público porque le desnudaba el corazón. Y le decía que solamente ellos se vestían de ropa blanca, pero su corazón estaba totalmente en pecado. Jesús en una ocasión le dijo, si ustedes no supieran lo que hacen, no tuvieran pecado. Mira, porque ustedes ven es que son culpables. Porque si fueran ciegos, ustedes fueran inocentes. Y todo lo que está pasando en el pueblo hoy en día es por un grupo de fariseísmo, haciendo cosas, predicando cosas que ellos creen que es correcto, que ellos entienden que es una visión que ellos han tenido y por ende la quieren poner como doctrina a todo el mundo, que todos tienen que sujetarse a ello, aunque nadie esté de acuerdo, les someten a esa doctrina y las iglesias se van derrumbando y los inconversos se van alejando. Porque es como que se le entra un libro entero. Mira, tienes que someterte a lo que dice este libro. Y no precisamente es la Biblia, sino un conjunto de dogmas que la iglesia ha creado para todos aquellos que llegan. Transforman a las personas físicamente, pero en su interior todavía viven en pecado. Eso hace el fariseísmo contemporáneo. Te pone una falda larga y una chacabana o un traje a las 12 del día.
te han transformado como una persona santa, pero todavía los pecados persisten en el corazón, porque no le interesa cambiar a las personas o trabajar con las personas desde adentro, sino simplemente que se cambie físicamente. Y miren que yo no tengo nada en contra de los que usan falda larga. Ojalá todas las cristianas la usen larga, porque sería más modestia, no santidad, sino modestia. Pero quitémosle a una sierva falda larga y la blusa y pongámosle en cualquier altar para que la falda predique. ¿Lo haría? No. Porque quien predique es la persona que está dentro de esa vestimenta, siempre y cuando esté santa, o sea, esté santo para ser modelo de lo que está predicando. Los fariseos no eran modelos a seguir de nadie, como no lo son los actuales. Aunque los actuales tienen su grupo, pero es porque ese grupo también está ciego y no abren los ojos de quiénes o a quiénes están siguiendo. Debemos abrir los ojos en este tiempo y reconocer aquellos que son fariseos contemporáneos. Al fariseo contemporáneo le molesta todo lo que los demás hacen, menos lo que ellos hacen. Todo pecado es grande siempre y cuando no sea el de ellos. Todo pecado hay que tirarlo a las redes sociales siempre y cuando no sea el de ellos. A todo el mundo hay que difamar siempre y cuando no sea a uno de ellos. Eso hacen todos los fariseos y necesitamos personas que sean semejantes a Jesús y puedan confrontar a esa persona. Pero no hacerlo por las redes, sino hacerlo físicamente como lo hacía Jesús. Y enfrentarlo y decirle que tienen que arrepentirse, que su apariencia física no va a servir de nada si no cambian primero su corazón, y que dejen de ponerle dogma a los hombres, sino predicarle la palabra del Señor como está escrita, porque los dogmas lo único que hacen es que enredan, pero no cambian, que confunden, pero no transforman, no aclaran, y eso hacen los fariseos. Tener un grupo de personas que se parecen en criterio, pero interiormente están heridos, están dañados, están manchados. Pero con que aparenten que están bien para los fariseos es suficiente. Y como siempre aparece un Jesús que no le sigue y que le dice la verdad, entonces a ellos le da incomodidad. Y hay que buscar algo para atacar a aquel que está hablando la verdad. Hay que sacarle algo a la luz. Hay que buscar a un Judas para que lo entregue, porque está diciendo cosas que no debe de decir de nosotros. Se reúnen todos los líderes sobre aquel que está hablando la verdad, sobre los fariseos. Hacen reuniones. Hay que reunirse y buscar a alguien que lo acuse para nosotros poderlo difamar, pero no puede seguir hablando en contra de nosotros porque nos va a dañar. Nos va a dañar la fiesta, nos va a dañar la búsqueda. El fariseísmo contemporáneo no le interesa a las personas. Le interesan sus creencias. Le interesan mantener sus dogmas a frote. Le interesan que ellos sean reconocidos, que le toquen flauta donde quiera que vayan. Pero ellos eran hipócritas porque no amaban a sus semejantes. El fariseo odiaba a Jesús. Jesús le preguntó: si ustedes me dicen tal cosa, yo le voy a responder a sus preguntas. Cuando ellos le dijeron: maestro, ¿de dónde era Juan? ¿Qué Juan predicaba? ¿Por qué Juan hacía lo que hacía? Jesús les respondió: yo le voy a hacer una pregunta. Si ustedes más responden, yo le voy a decir. Y ellos sabiamente, sabiendo la respuesta, se fueron aparte y comunicaron entre ellos. Si decimos que era del cielo, ¿por qué? Nos van a decir por qué no le creemos. Y si decimos que no era del cielo, entonces nos van a refutar también. Vamos a decirle que no sabemos. Y así le respondieron a Jesús: yo no sé. Jesús le dijo: entonces yo tampoco le voy a responder con qué autoridad hago yo las cosas. Porque ellos sabían la verdad, lo que no querían predicarla. Parece que predicar la verdad para ellos le dejaba menos ganancia. A ellos no les agradaba predicar la verdad, aunque sabían que lo que Jesús estaba haciendo era verdad y era lo correcto. En vez de ellos unirse a aquel que está predicando la palabra, que está diciendo las cosas que son bíblicamente, pero no está del lado de ellos,
Si tú sabes que es correcto, respalda a ese individuo. No lo ataques simplemente porque no es de tu grupo. Porque el fariseísmo de este tiempo solamente trae daño y trae división, como estaba el pueblo del Señor dividido. Si vamos a predicar el evangelio, vamos a dejar los dogmas a un lado y vamos a predicar lo que dice la Biblia. No le vamos a añadir nada más, porque el evangelio solo es suficiente. El evangelio solo cambia, sin yo tener que poner mi gente con un grupo de dogmas que simplemente son carga. Cristo lo hace libre y nosotros lo hacemos 1000 veces más del infierno. A pesar de que duramos tantos años para ganárnoslo. Eso le dijo Jesús a los fariseos. Recorren millas para hacer un prosélito y cuando se lo ganan lo hacen más del infierno que del cielo. Cuando alguien se convierte lo hacen tan radical en sus dogmas que lo mandan para el infierno en vez de sacarlo de ello. Si tú eres de los que piensas radicalmente, sin dar la oportunidad a que alguien te aclare y sin leer la palabra del Señor, reconsidera tu postura y empieza a leer la palabra del Señor y mira a ver si lo que tú crees es dogma o es doctrina inyectada por la Biblia o inyectada por aquel a quien tú estás siguiendo o aquel que te está dirigiendo. El fariseísmo contemporáneo solamente busca su ganancia como lo buscaban aquellos de aquel entonces. Y la iglesia tiene muchos fariseos en la actualidad que andan haciendo daño, andan descarriando gente, criticándola. Y necesitamos personas como Jesús que le enfrenten a ellos. Y repito, no por las redes sociales, sino físicamente. Espero que esta palabra, aunque corta, pero precisa, que comprenda que debemos ser hermanos, todos uno solo. Cristo vino a buscar a un pueblo, no vino a buscar ni a judío, ni a fariseo, ni a saduceo, ni a escriba, sino a una iglesia que esté santificada y no conforme a lo que yo crea, sino a lo que dice la palabra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.